para así identificar los alcances jurídicos y de la responsabilidad civil indirecta y solidaria de la Iglesia Católica. El diseño de esta investigación no es experimental, ya que no se ejecutó ningún tipo de experimento con alguna población en particular, niños y niñas menores de edad que hayan sufrido algún abuso sexual por parte de algún clérigo de la Iglesia Católica. Adentrándonos en el capítulo número 2, antecedentes investigativos de esta monografía, cito el autor Ferrer, año 2005, quien aborda la posible responsabilidad civil de la Iglesia por las actuaciones de las que pudieran incurrir sus clérigos. Tema que fue reconocido en el año 2002 por el Papa Juan Pablo II como un problema gravísimo para la Iglesia, el cual exigía una serie de medidas o solución a las autoridades eclesiásticas para evitar este tipo de fenómenos o este tipo de problemas que se estaban presentando. Sin embargo, no todas las jurisdicciones en el mundo reconocen esa responsabilidad civil extracontractual. Citando al autor Medina, año 2013, él busca responder el interrogante del cómo, cuándo y por qué debe responder la Iglesia y sus clérigos. Sin embargo, señala el autor que por tratarse de una persona jurídica pública no estatal, solo tiene una responsabilidad indirecta, por lo que no es posible la aplicación de factores subjetivos de imputación como lo son el dolo y la culpa, por lo que la responsabilidad debe identificarse en otros elementos, pues el deber de reparar no puede caer en otro sujeto distinto al quien ocasionó el daño o el hecho. Citando al autor Tamari, año 2018, establece que los modelos de justicia restaurativas contemplados dentro de la codificación penal colombiana procuran un enfoque adecuado para dar respuestas a las necesidades de las víctimas de abusos sexuales a manos de los miembros de la Iglesia Católica. Mismo modelo que ha sido la opción más utilizada en instancias internacionales para generar compromisos de la Iglesia Católica frente a estos procesos penales. Esta monografía se realizó teniendo en cuenta un enfoque de investigación cualitativo. Para concluir, cito al autor Carbacho, año 2020, quien realiza una serie de revisión a los fallos proferidos por la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, en donde se logra determinar la responsabilidad extracontractual de la Iglesia por los abusos sistemáticos en los que incurrió uno de sus sacerdotes a distintas víctimas. Esta iniciación marca un punto nodal en el que se da a entender que la Iglesia, déjalo que te cito un momentico. Ay, pucha, se quedó perfecto. Autor Carbacho, año 2020. Realiza una revisión de una serie de fallos proferidos por la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, en donde se logra determinar la responsabilidad extracontractual de la Iglesia por los abusos sistemáticos en los que incurrió uno de sus sacerdotes a distintas víctimas. Se acreditan dichos fallos un daño hacia las víctimas por el hecho de que la Iglesia sabía y tenía conocimiento de los abusos y no haber tomado ninguna medida al respecto. Esta iniciación marca un antes y un después, un punto nodal en el que se da a entender que la Iglesia, de infligir el daño o el hecho a las víctimas, tanto por sus acciones como por sus omisiones. Peraldi, año 2018, realiza una contextualización de la situación que ha atravesado la Iglesia Católica en Chile, a causa de los abusos sexuales de algunos de sus miembros en contra de menores de edad, y para ello tomó como referencia dos de los casos más relevantes estudiados por la jurisdicción chilena, en donde se pudo establecer la existencia de la responsabilidad civil de la Iglesia por el hecho propio y por el hecho de sus pendientes. Asunto que despierta un especial interés en este autor, quien publica una serie de denuncias de abuso sexual contra menores de edad en Estados Unidos.